Silvia, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Se aprobó el Código de la Producción, ¿quién salió ganando y por qué el otro lado, la oposición, no quiso aprobarla o dónde miraron las dificultades? Bienvenida. Buenos días. En primer lugar, nosotros hemos ratificado que se ve que hay una intención de incentivar la producción y la inversión en el país. Pero hay ciertas cosas que a nuestro criterio quedan todavía como en el aire. Primero, que el Código de la Producción no debió tratarse con carácter económico urgente. ¿Por qué? Sino por la vía ordinaria. Son 236 artículos, son 12 leyes derogatorias, son algunos artículos que modifican otras leyes, y el tiempo realmente de 30 días para poder tratar un Código de la Producción que es tan importante para nuestro país no permite tratarlo eficientemente como debería ser. ¿Pero ustedes los miran que es productivo este código? A ver, hay ciertas cosas que son productivas, otras cosas que mantienen todavía y que no le dan una estabilidad a la empresa privada. Una de las cosas que nosotros, primero empecemos por los primeros artículos, que es el artículo 8, donde se trata sobre el salario digno. El salario digno lo dice el artículo 328 de la Constitución, que establece que la remuneración del trabajador será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de él y de su familia. Además, está en concordancia con la disposición transitoria 25ª de la Constitución, en la que dice que la revisión anual del salario básico y que define que este tenderá a ser equivalente a la canasta básica familiar. El precio de la canasta familiar en este momento está de $540. ¿Y el sueldo digno, lo que alcanzaría de acuerdo a la fórmula, son $337. Es decir, no hay no hay un equivalente, no hay ninguna desigualdad. equidad entre el costo de la canasta básica y el salario digno. Esa es una de las cosas que nosotros las propusimos dentro de la Asamblea, que se respetara lo que era la Constitución, simplemente basarnos a la Constitución. Ahora, ¿quiere decir que es inconstitucional entonces aquí en este artículo? Está siendo inconstitucional desde el momento que no hay una igualdad entre la canasta básica y el salario tal como lo indica la Constitución. Otra de las cosas que a nuestro criterio tenían que revisarse era el pago anticipado de impuesto a la renta, ahora como impuesto mínimo. Esto los empresarios han manifestado desde que se aprobó la Ley de Equidad Tributaria, que debería pagarse sobre el impuesto causado, no anticiparnos a un impuesto y que luego tengamos que esperar para que no se nos pueda devolver el impuesto a la renta en caso de que no tenga utilidades y que el impuesto sea menor. Entonces, eso incluso fue una moción de una asambleísta de país, en este caso Cristian Viteri, ayer la asambleísta Viviana Bonilla, que principal, pidió que se realizara ese cambio, o por lo menos que se revise la fórmula, de manera que esto no les perjudique principalmente a la pequeña y a la mediana empresa. Ahora, yéndonos a la realidad de los hechos, ya está aprobado. ¿Cómo va a quedar el papel del microempresario, el emprendedor, el pequeño comerciante, el informal o el empresario de la microempresa? Bueno, hay ciertos incentivos para ellos. Van a ganar. Esperamos que la discrecionalidad que se ve en este código en cuanto a la elaboración de los reglamentos realmente vayan acorde a lo que se ha manifestado en el Código de la Producción y que haya todos los arreglos que debería hacerse. Una de las cosas que nosotros decíamos es que justamente si este código se trataría por la vía ordinaria, entonces se podría establecer también los reglamentos que con los que debería regirse este código. Esa es la discrecionalidad que deja todavía a criterio del presidente de la República al armar esta parte del cuerpo legal. ¿Y cómo lo miraron a los empresarios que han venido criticando y cuestionando justamente este código? Hoy tienen que aceptarlo y compartir con él. Bueno, ellos tienen en este momento que trabajar de acuerdo al Código de la Producción y a las inversiones, y bueno, esperamos en este caso que realmente se dé una proyección en cuanto a las inversiones y a la producción para este año 2011. Pero en cuanto a la reforma presupuestaria, que nos llegó ya a la Asamblea Nacional, la proyección de las inversiones para el 2011 no se manifiesta tal cual se prevé en este Código de la Producción. ¿Quiere decir que hay un desfase o no hay una realidad dentro, como se lo ha mandado o se lo ha enviado? Yo creo que no el momento que se hace una proyección, se hace un Código de la Producción y resulta que en la reforma presupuestaria
vienen otros valores, resulta que no hay tal inversión como se espera en este código. Una de las cosas por las cuales asumimos que se envió este código con carácter económico urgente es para que pueda fortalecer a la reforma presupuestaria del 2011. Pero hay incentivos para los empresarios. El incentivo para la empresa, hay uno de los que se baja el 3% del impuesto a la renta, pero de nada nos sirve bajar el 3% de impuesto a la renta si estamos tomando un pago anticipado de impuesto a la renta, que si no es un cálculo real. El cálculo real es sobre impuesto causado, sobre utilidades. Ese es el impuesto real. Un impuesto mínimo es simplemente un impuesto presumible. Ni siquiera trabajamos sobre las realidades de lo que podría ser. ¿Y producción en zonas francas con cambios determinantes? Vea, todo esto queda a la discrecionalidad del reglamento. Y esos son los inconvenientes que presenta este código. Pero aquí veo que se le ganan unos y otros. Hay incentivos a la producción, a las nuevas empresas, pero solo ciertos sectores productivos y a los que le determine el presidente de la República en cuanto a la exoneración de impuesto a la renta durante 5 años. Tengo que aclarar que sí es un incentivo el que las empresas, todos los sectores productivos tengan la exoneración del pago del impuesto mínimo durante 5 años. Eso es una de las cosas rescatables del Código de la Producción. Ahora, hay nuevas reformas laborales para contratar personal dentro del marco de este Código de la Producción. La Constitución dice que los proyectos de ley deben tratarse de acuerdo a un solo sector. En continuas ocasiones hemos visto que los proyectos de ley que llegan a la Asamblea tienen distintos organismos. Unos son laborales, incluye el sector económico. Entonces, por esta parte, deberíamos hacer una revisión de cómo están llegando los proyectos de ley a la Asamblea Nacional y poder tratarlos como se debe. La parte laboral debe tratar la comisión especializada. La parte económica, la comisión especializada. Eso es lo que siempre hemos pedido. Lo hecho es que ya está aprobado y que entrará en vigencia y hay que esperar cómo se alimenta la economía para el 2011. Está aprobado y esperemos realmente que las proyecciones que hay dentro de la reforma presupuestaria del 2011 estén equivocadas y que haya una producción mayor. El Ecuador necesita incentivos, necesita producción y brindemos una seguridad jurídica para que los inversionistas vengan a nuestro país y puedan también usar nuestro producto nacional. La proforma presupuestaria ya llegó justamente a la comisión también. ¿Cuándo va a entrar ese análisis? Porque estamos al término de este año a 40 días. El día de hoy tenemos la convocatoria a la comisión. A las 9 de la mañana estará el ministro de Economía, el presidente del directorio del Banco Central, estará el director del SRI, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, que presentarán sus observaciones a la proforma presupuestaria. Son 24.000 millones de dólares. Son 24.000 millones de dólares, más de 3.000 millones en un déficit presupuestario. Vamos a ver cuáles son las explicaciones que nos dan a esta proforma presupuestaria. ¿Cómo quieren terminar ustedes este año justamente la Asamblea Legislativa? ¿Aprobando qué o dejando aprobado qué y qué para el 2011? Bueno, para el 2010 todavía viene la proforma presupuestaria. ¿Cuánto va a determinar eso? ¿Una semana, 2 semanas su aprobación? Eso es un mes realmente lo que tiene la Asamblea. Hasta el 20 de noviembre tienen que ya aprobarla la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria. Estamos entonces a pocos días. Estamos a pocos días. Dentro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario a la que pertenezco han llegado proyectos con carácter económico urgente que se ha demostrado que el tiempo que se ha tratado proyectos tan importantes como el Código de Finanzas, Código de la Producción, es muy pequeño en relación a lo que debería tener para poder tratar estos códigos que derogan tantas leyes y que nos permitirían ver cuáles son los artículos que se pueden recabar de esas leyes que se están derogando. ¿Les llega muy tarde? Porque el tiempo es muy corto para poder analizarlos en el fondo muy detenidamente estos proyectos económicos urgentes. Es una de las cosas por las que se dice que se ha mandado con carácter económico urgente los proyectos de ley a la Asamblea, es para poder que se incluya dentro de esta proforma presupuestaria del año 2011. Entonces, lo que nosotros vemos es que la realidad es totalmente distinta. Si estos códigos hubieran sido enviados
de forma oportuna y por la vía ordinaria, realmente los consensos se podrían dar. Hemos tratado de poner nuestras observaciones lo que más se puede a este código de la producción, al código de finanzas también lo hicimos, pero hay ciertas discrecionalidades, reitero, que es lo que deja ciertos vacíos en estos códigos. Pero sí hay quien gana en el código de la producción, que son los trabajadores, bueno, de una u otra manera. Esperamos realmente que sean los trabajadores y que no resulte que el salario digno sea un enfoque hacia al que el día de mañana se diga que no va a haber un incremento de sueldo para los ecuatorianos en el año 2011 del sueldo básico, que no justifique ni siquiera llegar a lo que dice la Constitución, equivalente a la canasta familiar. Oiga, se aprobó con 68 votos. Sí. ¿A eso se sumaron quiénes de los 62 que tiene el gobierno o Alianza País? Bueno, no nos olvidemos que ellos se llenan la boca siempre hablando de las prácticas de la vieja partidocracia. Sin embargo, son las cosas que vemos en esta Asamblea Nacional. Hay compra de conciencias y esas personas son las que se manejan de acuerdo a los votos de Alianza País. Silvia Con, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, junto a nosotros hemos analizado el tema del Código de la Producción, que por cierto fue aprobado el día de ayer en la Asamblea Nacional con 68 votos. Sus beneficios, sus pros y sus contras que tiene este proyecto de ley. Vamos a un corte comercial y retornamos junto a ustedes con más invitados y noticias durante esta mañana. Volvemos.